Estamos con Axel Kicillof en línea, es el ministro de Economía. ¿Cómo te va, Axel? Leo Greco soy en Radio 10. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, acá laburando. Bueno, a ver, primero, la pregunta pava. Muchos te mencionamos como si fuera italiano, Kicillof. A ver, ¿cómo viene? ¿Cómo es la pronunciación real de este apellido de Europa del Este? Mira, hay polémica hasta en mi familia, ¿eh? ¿Ah, sí? Mi hermano, por ejemplo, como es con doble L, mi hermano dice Kicillof. Oh, más difícil. Sí, porque algunos en mi familia dicen Kicillof, que es medio un galicismo, ¿no? Porque la doble L es leerla como li. O sea que había más polémica del lado de la doble L que del lado de la C. Mirá vos. Pero me parece que en un país como este, de inmigrantes, y donde los apellidos muchas veces no son los que eran, sino los que tomaron ahí a la bajada del barco, hay grados de libertad bastante elevados, ¿no? La verdad que a mí no me molesta, ni sé demasiado, porque mi abuelo ya está muerto y no sé cómo era, así que era la pronunciación adecuada. Pero me parece que tanto la doble L como el OF, porque a veces dicen EV, viste que ahí tiene que ver con el funcionario de migraciones cuando dice muchos les cambiaban, sí, del barco. Claro. Así que me parece que es bastante flexible el tema. Bueno, es raro, por lo menos, la especie de filmación que uno tiene mental y que uno va recordando. No recuerdo ni al Sogaray, no recuerdo a Zurruil ni a Machinea, no recuerdo a ninguno de los ministros de Economía, Domingo Cavallo, que han pasado por la Argentina, que haya una parcialidad de la gente que los abrace y que los bese. Yo te vi después del discurso de apertura de sesiones, que la gente que se acercaba allí, por supuesto partidaria, pero te abrazaba y te besaba y se sacaba fotos. Pero después te viene un restaurante, pasar por la misma situación, aplauso generalizado y te sacaban fotos y te aplaudían. No lo vi, por lo menos en la historia, en los 50 años que recuerdo, los ministros de Economía eran una porquería, eran chiflados. No sé, ¿qué se siente haber quebrado por lo menos eso? Y la verdad que es una racha bastante, como vos decís, poco alentadora para cuando me designaron, porque yo sé que el ministro de Economía, la función, no suele ser demasiado simpática, porque a uno le toca, claro, trabajar todos los días con tensiones reales, con grupos de interés, y como dice la presidenta, muchas veces, para empezar, no es fácil que te quiera todo el mundo. Claro. Sobre todo porque a uno le toca, y bueno, dirimir a veces conflictos que no son con el gobierno, sino fundamentalmente entre diferentes grupos, y bueno, hay uno que todos como en las cosas económicas, el que paga quiere pagar menos y el que cobra quiere cobrar más. Es la lógica del proceso económico, así que uno está ahí muchas veces en el medio. Yo te digo, la verdad que el afecto, el cariño que recibo de la gente, el apoyo, a mí también me sorprende, ¿no? Lo digo porque vos lo mencionaste, yo hasta muchas veces no hago alarde de eso. Creo que en buena medida viene de la presidenta de la Nación, ¿no? Que es una cosa impresionante. Bueno, pero no te tocó hablar, como estábamos acostumbrados, hasta ahora, por cadena, como hacían los ministros de Economía, para hablar de un ajuste. Yo escuché a todos hablar de ajuste, radicales, peronistas, liberales, todos hablaron de ajuste, de cambio de moneda, de cosas que realmente eran siempre apretar a la gente. Vos decís con grupos, vos te peleás con los grupos. Los otros no se peleaban con los grupos. Yo te hablo en 50, que alguien me hable, ahora hablo las líneas de teléfono, ¿qué ministro de Economía se peleó con los grupos y estuvo a favor de la gente? No, eso es así, pero por eso lo digo. Primero hay una cuestión de la presidenta y hay una cuestión también que me parece que es central, que es la concepción que tiene este gobierno del lugar que ocupa el ministro de Economía y la economía, porque muchas veces eso que vos mencionás, yo también lo vi, me tocó vivirlo, yo tengo 43 años, o sea que también he visto ministros de Economía con esa tesitura, pero sobre todo he visto muchos ministros de Economía en la historia argentina que parecían como el que llevaba la batuta de todas las políticas gubernamentales, ¿no?
que toda la política del gobierno era la política económica. Y eso fue así durante los años de neoliberalismo y durante los años de crisis, que también era el médico que estaba todo el tiempo diagnosticando enfermedades terminales y tratamientos cruentos, ¿no? Yo creo que nosotros estos 12 años, como argentino, te lo digo, aprendimos mucho de que en primer lugar la economía no manda en los objetivos. A mí me toca instrumentar y proponer medidas y llevarlas a cabo y ocuparme de la implementación. Pero me parece que lo que marcó Cristina y también Néstor es que la política económica no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para llegar a determinado fin. ¿Y cuál es ese fin? El del gobierno. Hoy, bueno, llegar a los más vulnerables, a los más necesitados, redistribuir el ingreso, incluir socialmente, y eso aparece en los jubilados, en la asignación universal por hijo, en la batería de planes, y yo en eso quiero decirlo, y digo ahora por el tema del baño de humildad, la verdad es que obviamente con los errores, con las dificultades, con los obstáculos, no quiero decir que todo es un lecho de rosa, pero digo, a los argentinos nos ha tocado vivir 12 años de crecimiento bastante sostenido, con alzas y bajas de la economía mundial también, y la verdad de mucha estabilidad en cuanto a política económica. Yo no conozco otra etapa histórica donde durante tantos años hubo volantazos en la política económica. O sea, la gente, a algunos les gusta y otros no, pero saben a qué atenerse. Era pendular. Y claro, y eso tenía que ver con que, primero, la predominancia de la economía sobre la política. Y yo creo que, y lo digo desde el Ministerio de Economía, y como economista, como doctor en economía, estudioso de estos temas, yo siempre creí que la economía era un instrumento y no era un fin en sí mismo. O sea que está bien que la política nos diga qué es lo que tenemos que hacer en el Ministerio de Economía, porque esos ministros que vos nombras muchas veces tenían más peso que el presidente. Sí, claro. Y además venían con malas noticias, o sea que la verdad es que, y yo creo que hizo, para sintetizar, porque capaz la gente se le escapa y son terminologías, no sé si a todos les queda claro, pero eso se llama neoliberalismo, y no es que se acabó en la Argentina porque se acabó en el mundo. Hay otros países que yo observo porque he estado hace poco en Washington y en Nueva York y juntándome con todos los ministros de economía prácticamente del mundo en el Fondo Monetario Internacional. Y yo veo que hay muchos países europeos, por ejemplo, hoy, que están aplicando esas mismas recetas que acá se aplicaron durante los 90, están en la misma. Entonces, vos ves que el ministro de Economía, y te dice, yo estoy con las reformas estructurales, estoy aplicando un ajuste, bajando los sueldos, no estoy hablando de Argentina hace 10 años, estoy hablando de Europa hoy. Europa hoy. Y lo que le exigen, por ejemplo, al gobierno griego, que vienen esta troika, ¿no?, que hasta tiene un nombre medio de película, que te viene la troika y te pasa por arriba, ¿no? Sí, claro, como venía Anup Singh acá. Sí, pero es que escúchame, la troika son el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Comunidad Europea, y van y le dicen, mire señor, usted tiene una deuda, en un mes le vence, no puede pagar, ¿sabe qué? Nosotros se la vamos a financiar, la vamos a pagar nosotros, pero para que lo hagamos, ahí empieza la lista, hay que bajar salarios, despedir trabajadores del Estado, hacer la flexibilización laboral. Lo que pasó en la Argentina. Pero es que eso, digamos, la historia se repite, digamos, y ahora en los países donde uno no esperaba que ocurriera, porque, a ver, hasta hace poquito, incluso en 2001, la gente a dónde se iba, a España, sí, porque andaba bárbaro España. Bueno, España es un país que hoy está atravesando muchas dificultades, lo mismo Portugal, y casualmente países que son tan cercanos a nosotros, porque buena parte de nuestros inmigrantes, de la inmigración, claro, sí, vinieron de ahí, también en una crisis muy fuerte europea. O sea que la historia se repite y ahora vemos que la gente que se fue a España, Argentina, está volviendo. Y no, yo no quiero vienen españoles que también. A duras penas, uno con mucho trabajo, mucho esfuerzo, consigue que en Argentina esas cosas no pasen cuando están pasando en otros países. Menos todavía vamos a pretender darle recetas a los demás. 400.000 pesos en YPF. Bueno, mira, yo hoy estaba de nuevo mirando el diario, la verdad que no con sorpresa, pero sí con decepción. Ayer me clavaron una tapa de Clarín, donde no decía, viste que a veces la prensa cuando no tiene fuentes confiables, cuando no sabe, cuando no tuvo tiempo,
o cuando quiere tirar un poco de, digamos, de mala onda, sí, o a veces, viste, de basura encima de una persona, usa el condicional, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando fue esto de las cuentas que tenía en el exterior Máximo Kirchner, presuntamente, usaron el condicional. Tendría una cuenta por 20, 30, 40 millones de dólares en tal banco. Después se acuerdan, el banco mandó una carta diciendo nunca el señor Máximo Kirchner tuvo una cuenta acá. Máximo mismo dijo, yo no salgo del país para abrir una cuenta, ¿no? Yo no salgo del país desde no sé cuándo. Entonces, pero estaba en condicional también. Eso no quita, y quiero contar mi experiencia personal con esto, que ayer pusieran sin condicional, digamos, asertivamente, afirmaran que yo cobro 400.000 pesos por mes en YPF. Eso no es algo opinable, si lo dijeron o no lo dijeron. Lo dijeron con nombre y apellido, con número y positivamente, que yo cobro 400.000 pesos en YPF. Cuando yo vi esa noticia, la verdad que fue temprano en la mañana, ¿no? Cuando leo los diarios dije, no, pero esta gente, ¿qué le pasó? Porque yo sabía que ellos venían hablando del tema de los sueldos en YPF, pero el propio Grupo Clarín había puesto que yo no cobraba honorarios, que es la verdad. Yo cobro 0 pesos en YPF, 0 pesos. Soy desde 2012 director por el Estado, y eso ahora empiezan a discutirlo, pero cuando se privatizó YPF, se fijó en la privatización, miren que fue una privatización infame, pero lo único que dejaron es que el Estado tenía un director ahí, que siempre ha sido un funcionario de alto cargo, porque YPF es la empresa más importante del país en facturación, en todo. Y bueno, a mí como viceministro me tocó ser director en YPF después de la recuperación, y sigo como director por el Estado Nacional. Representás la parte que le corresponde al Estado en una empresa que no es totalmente estatal, representás al Estado y la representación es por un director, que debería cobrar si fuese cualquiera, pero vos ya eras viceministro y sos ministro. Sí, y cuando me nombran, yo podía cobrar el sueldo de director. Como esto está formalizado y todo, yo lo podría haber cobrado, pero yo renuncié a mi sueldo en YPF. No sé si corresponde, no corresponde, pero digamos, mis principios decían que no era conveniente que yo, teniendo mi sueldo de viceministro entonces, cobrara un sueldo como director de YPF, por más que hiciera el mismo trabajo que cualquier director o el doble. Incluso después, como yo también antes había sido nombrado director en la que sería más o menos la segunda empresa del país, más o menos, digamos, que es Techin, me habían nombrado ahí, yo en ese momento estaba en Aerolíneas, no era funcionario público, y cuando yo llego como viceministro, lo charlamos con la presidenta y sale un decreto de la presidenta diciendo que los directores por participación minoritaria en empresas privadas cobran el honorario, pero los cobra el Estado, todo el honorario, y al director le pagan una cifra simbólica, más allá que el honorario sea altísimo, ¿no? Y todo lo restante, ese decreto firma la presidenta, todo lo restante va al Fondo del Menor y la Familia. La empresa no es que se lo queda, se lo dona al se lo da el director, pero con el Estado, el director cobra una cifra que hoy está en 4.500 pesos, por ser miembro de un directorio, pero en YPF yo hice algo más taxativo, renuncié a mis honorarios. Y Clarín lo sabe, porque ya lo publicó en el diario, porque yo lo desmentí, otras veces me tiraron la misma basura encima y lo desmentí, con comunicado, con conferencia de prensa, que yo no cobro un peso en YPF. Y sin embargo lo ponen en la tapa de Clarín. Lo comento porque yo dije ayer, miren, esto no me extraña, es una mentira clara. El diario sabe, porque el propio diario ha publicado incluso mis declaraciones juradas. Si yo cobrara 400.000 pesos como director de YPF, mi declaración jurada del año pasado tendría que tener 5 millones de pesos de ingreso que no tiene. Pero no reconoció el grupo el error, salvo Nelson Castro. Yo lo escuché ayer que dijo sí, fue un error. Nelson Castro dijo que él no se había sumado y que era un error haberlo publicado. Yo lo valoro en este periodista, pero yo lo que pedí, y ahora explico por qué, eso fue tapa de Clarín, y como dijo la presidenta, de hecho yo lo dije en una entrevista, la primera que di, o la segunda que di a la mañana, dije, miren, hubo una cadena nacional de la mentira hoy, porque a las 5 de la mañana empezaron las radios a repicar, y no es
puede ser, vamos a ver, vamos a chequear. Kicillof cobra 400.000 pesos en YPF más su sueldo de ministro. Kicillof cobra, incluso Mitre dijo, cobra 13.000 pesos por día, que son los 400.000 divididos Claro. 20 días hábiles. Bueno, y ahí estaban, pum, 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 pum. Y lo clavaron, digamos, yo ahora llevo un San Benito que me puso Clarín, que dice 400.000. Y te digo porque hoy en la calle pasó un señor, cruzó y me dice, corrupto, me dice el tipo corrupto. Y le digo, porque vos cobrás en YPF, o sea que el daño lo hicieron. El daño lo hicieron. Yo acababa de dejar a mi pibe en el colegio, por suerte no estaba con mi pibe. Pero, ¿qué pedí yo a Clarín? Pedí, bueno, mentira. ¿Saben que es mentira? Lo hacen a propósito. ¿Para generar qué, digo yo? Para generar odio. Para ponerme a mí complicado con los sindicatos, con la gente en la calle, y lo hacen a propósito. Es decir, han utilizado un arma que tienen ellos, que es tener un monopolio mediático. Después eso se replicó. Mirá, si yo pedí ahora que me escucharan todas las radios a ver cuántas veces se dijo ayer que yo cobraba 400.000 pesos. Pero yo puedo decir mañana que cualquiera de los periodistas de ustedes tiene, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier desastre, ¿no? Puedo decir una acusación falsa de ustedes. Si la digo yo, qué sé yo, qué rebote tendrá. Pero esto rebotó durante 2 horas y pico. Yo salí a las 7 de la mañana porque lo leí y le pedí a la gente de prensa, sáquenme ya en una radio cualquiera para desmentir esto. Ya desde antes de ayer que lo vengo escuchando. Sí, pero mirá que ellos saben, no hay forma de que expliquen que se equivocaron, que una fuente, todo verso. Ellos saben, lo hicieron a propósito, lo pusieron en tapa. Yo lo único que pedí, fíjate, lo único que pedí es que en el mismo lugar, con la misma relevancia, la tapa del diario, pongan el mismo título, pero con la verdad. El título era Kicillof, mientras negocia paritarias, que también venían mintiendo. De eso quiero hablar ahora, ¿eh? ¿Cuándo cierran? Está perfecto, pero lo último, yo pedí que pongan el mismo título, que repitan la noticia, pero con la verdad en vez de con la mentira que pusieron deliberadamente. Porque ellos tienen un arma ahí, es un arma la mentira de ellos. Entonces, que pongan ahí, Kicillof gana 0 pesos en YPF, que no era nada, ni siquiera retractarse que no lo van a hacer, ni siquiera reconocer que mintieron que no lo van a hacer, simplemente que para variar publican la verdad sobre mí, ya que están, y que están claros. No lo hicieron. Hoy, a la mañana, vi que no lo hicieron, y no lo van a hacer. Y cuando lo pongan, si lo ponen, no va a replicar en las 300 medios de comunicación que tienen durante 2 horas, Kicillof cobra 0, Kicillof cobra 0, que sería lo que de alguna manera, a mí, por el daño provocado, no me compensa. Pero por lo menos al señor de hoy a la mañana, pobre tipo, que lo envenenaron, le mintieron y lo tiraron contra mí, sin ninguna razón, porque yo pregunté, y sin ninguna razón lo tiraron contra mí, por lo menos que el tipo conozca la verdad objetiva y que saque su propia opinión. Pero tienen mucho poder para hacer esto. Sí, por supuesto, y hacen uso de eso. Bueno, ¿cuándo cierran las paritarias? Bueno, ese tema de paritarias era con el que venía mintiendo Clarín hasta ahora, con una mentira de menor intensidad, porque aunque era contra mí, era también una discusión general, que bueno, que tendrían a ellos alguna intención, como siempre, de despelotar la economía y de tirar unos contra otros. Después hablan del odio, de la grieta, de la brecha, de lo que quieran, pero lo fomentan ellos, se ocupan de eso. Mirá, con las paritarias que me preguntás fue exactamente así. Todos los años, antes de que viniera Néstor Kirchner a la Argentina, había 180 discusiones de salarios por año en la Argentina, que eran las paritarias que estaban abiertas. Hoy hay casi 1.600. Quiere decir que hay miles, y no exagero, de gremios que discuten con sus patronales, con sus empresarios, cuánto va a ser el incremento salarial, y no solo eso, porque hay convenios colectivos de trabajo, o sea, discuten también sus condiciones de trabajo, todo lo que está en un convenio colectivo. Eso ha sido un avance formidable que, se produjo bajo este gobierno, pero que incentivaron tanto Néstor como Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros queremos paritarias, discusiones libres entre trabajadores. ¿Y por qué antes no había? Y porque la gente había 20% más de desempleo. Entonces, ¿qué vas a discutir con tu patrón? Que no te eche, es lo único que puedes discutir con 20 o 25% de inferioridad de condiciones. Claro, no, olvídate. Y la gente, eso es el terrorismo económico que se hace a través del desempleo y de las políticas neoliberales, donde la gente no hay asociados a los sindicatos porque no hay actividad económica, no hay discusiones paritarias porque está el riesgo de que te despidan. Prescindibilidad. La gente vive con terror. La ley de prescindibilidad.
Exacto, y después la flexibilización laboral, que en la Argentina la metió el Fondo Monetario Internacional, Sí, porque claro. vino el fondo y dijo, aprueben esta ley era para que te echen sin indemnización, para que no te reconozcan tus horas extra, digamos, todo ese lío. Nosotros hemos revertido eso, ahora hay discusiones paritarias. ¿Me respondiste cuando cierran? ¿Cuándo empiezan y cuándo terminan? La verdad que son muchísimas, miles de discusiones. Hay distintas y hay distintos momentos. En general, por ejemplo, yo trabajé ahí en aerolíneas. Yo creo que ahora la paritaria de aerolíneas se discute más a fin de año. Hay unas que, por ejemplo, la docente, que se discute antes de marzo. Es decir, que es escalonado el cronograma. No es que cierran todas juntas ni abren todas juntas. Los convenios, digamos, en general, y las paritarias vencen al año, pero empiezan en diferentes momentos. Por eso que nadie espere que un día, digamos, se prenda la luz, se abra el telón, se paren todos y digan cerramos todas las paritarias del país, porque no es así. Están discutiendo y hay algunos cronogramas que ya están en su fecha de vencimiento. Esa discusión es entre trabajadores y sus empleadores. ¿Y qué discuten? Yo supongo que los trabajadores piden más y los empresarios piden menos. Como siempre, ¿no? Ofrecen menos. Es una discusión económica. Sí, normal, natural. Sí. Y bueno, y eso tiene también su folclore y tiene sus instancias, digamos, son algunas más fáciles, otras más difíciles. Te doy un ejemplo. Si vos trabajás en una empresa que ganó una millonada y tenés representación gremial, bueno, seguramente vas a pedir un aumento mayor. Claro. Ni por la inflación, ni por el laburo que hiciste, simplemente porque, lógicamente, como vos tenés algo que ver en esa ganancia que obtuvo el empresario, le podés pedir que una parte la participe a los que pusieron el laburo, ¿no? Sí, claro. Esto es claro. Entonces hay diferentes tipos de paritaria, diferentes sectores que le va mejor, sectores que le va peor. Lo que se armó en este momento, lo que trataron de armar, el año pasado empezaron con que había hiperinflación, caían las reservas, hiperdevaluación, el dólar paralelo que se iba a 40, bueno, todo eso que dijeron durante el principio del año, después volvieron con el tema de los buitres, se montaron sobre el tema de los buitres para decir que la Argentina iba a explotar. No explotó, ni mucho menos. No. Hoy ya están reconociendo, hoy veía que incluso Broda decía, bueno, la verdad es que la economía viene bastante bien, ¿no? Sí, se han mejorado muchos puntos y hay una aceptación grande de la gente, esto lo dan las encuestas. Ahora te tiro al pecho. ¿A quién votás en las PASO para presidente? ¿Randazzo o Scioli, ahora que se despejó el panorama? Mira, voy a decir algo que hasta me da pena decirlo, pero es así, el voto es secreto. Bien. ¿No? Yo no lo voy a revelar, pero me parece que es interesante el punto. Para cerrar brevemente lo de las paritarias, van a ir cerrando una por una, hay algunas que se concentran ahora, lo único que... Sí, lo entendí, aerolíneas a fin de año. Bueno, por eso, algunas ahora, otras después. Yo creo que lo que han tratado de hacer es ponerle mucha presión, ¿no? Decir, si los trabajadores no aceptan este número, es que son subordinados al gobierno, si aceptan menos, es que son... Yo creo que no es eso, es la discusión libre. El gobierno participa, ¿por qué? Participa, ¿por qué y de qué manera? Participa porque como el año pasado decían que la inflación era de 40 puntos, una mentira, este año los mismos que decían 40 el año pasado, y uno por uno te puedo mostrar, están hablando de no más de 25. Entonces, como un elemento de las paritarias precisamente es que la gente no pierda el poder adquisitivo, por eso está bueno que haya paritarias, lo único que decía el gobierno ante esto es que es más fácil, aparentemente, que una paritaria cierre al alza con respecto al año anterior que cierre a la baja con respecto al año anterior. Pero la verdad es que si los precios se vienen desacelerando, es razonable que esto pase. Nadie tiene que asustarse ni nadie lo está obligando a nada. Simplemente reconocer algo que todo el mundo quiere, que es que la desaceleración de los precios se consolide y siga procediendo, porque a nadie le gusta que los precios crezcan más rápidamente. Entonces, y al gobierno tampoco, por eso tenemos precios cuidados, tenemos un montón de políticas para evitar que esto ocurra, trabajamos con todo el sector empresarial. Y esto también yo lo dije claramente, que ningún empresario se haga el vivo en su discusión paritaria, dando un aumento que no puede pagar de su bolsillo. Porque cuando no lo puede pagar de su bolsillo, se da vuelta y te lo pone en el precio. Sí. Entonces terminamos pagándolo todos los demás. Y después se quejan de la inflación. Entonces yo dije, bueno, muchachos, la inflación, los precios, es algo que manejan los empresarios. Cuando discutan paritarias,
den la paritaria que ustedes pueden pagar, no descontando que después la van a trasladar a los precios de todos los demás. Y a los trabajadores, bueno, es exactamente lo mismo, discutan razonablemente, discutan de manera responsable, en el marco de las paritarias libres que hay. Esa fue la única opinión que puso el gobierno, y menos todavía el otro, y esto ya sí me toca más a mi función, que no venga ningún sector empresarial a dar una paritaria y después venir a pedir un subsidio al Estado para pagar la paritaria, ¿no? 3 con respuesta breve y casi te diría que son de color, ¿no? Billetes. ¿Cuándo va a venir un billete de 500? Hay que esperar que terminen las elecciones y una continuidad del Frente para la Victoria para que haya un billete de 500. ¿Cuándo? Mira, esa es una discusión vieja en la Argentina. Siempre piden cambio de billete, que hay problemas. Es un peligro andar haciendo una transacción. Te digo algo que veo, que es cierto que el tema de los billetes siempre hay, pero en todos los países, porque yo lo escuché en Estados Unidos, lo mismo que pedían billete de $1.000, porque el billete más grande en Estados Unidos es el más grande hace, no sé, decenas de años. Sí. No y uno decía, bueno, pero uno compra algo de $1.000.000, lo escuché ahí en el marco de estos cenáculos cercanos a las relaciones financieras y eso, donde trabajan siempre con números grandes. Y a mí me cuesta llevar estos números, y otro le contestaba, pero si esas transacciones grandes y las transacciones importantes ahora todo el mundo lo hace con plástico. Y es cierto que las sociedades están cambiando el modo de manejar el dinero. Veo que no van a haber una impresión. Entonces, la verdad es que esa es una discusión que siempre se presenta, pero también otros deciden, bueno, pero billete más grande significa más cuestiones de seguridad. Bueno, es una discusión. Yo digo, ojalá se termine la discusión. Hace falta para comodidad de la gente, Sí, y para no tener el que cobra un sueldo se le llena el pantalón y mira, antes me decían al revés, las monedas, y pasamos a la tarjeta SUBE, lo cual es un avance. ¿Te acordás del tema de las monedas? Faltan monedas. No era un problema de cuánto era la moneda, sino de que no había. Bueno, esto es recurrente. Yo creo que hemos avanzado muchísimo estos años en bancarización, en comercio electrónico, en toda la forma de pago que no son el billete. No digo que cayó en desuso, ¿no? Otra chiquita. ¿Qué dirigente de la oposición te gusta? ¿Respetás o le tenés simpatía? Mira, lo que yo he encontrado, primero voy a hablar sin nombre, pero lo que yo veo es que la oposición ha dado un vuelco que yo veo como razonable si fuera verdad, que es que pasaron de no apoyar la estatización de las AFJP, es más, votarlas en contra y denostarlas todos los días, estar en contra de la asignación universal por hijo. Uno que es candidato a presidente dijo que se iba por la canaleta del juego y de la droga, qué sé yo, la asignación universal por hijo. Después de estar en contra y votar en contra y discutir, porque me tocó a mí que me empapelaran de barbaridades por el tema de la recuperación de YPF. Y ahora veo que la mayoría de los dirigentes de la oposición ha reflexionado probablemente y apoya muchísimas de las medidas que llevó adelante el kirchnerismo. Apoya muchísimas de las medidas. Eso yo simpatizo con que cambien de opinión. Así que los que han cambiado de opinión, yo simpatizo más que antes. Ahora, también he dicho que si durante 11 años se pasaron criticando estas medidas, las votaron en contra, nos la hicieron difícil en la explicación, después apoyaron a los diarios de oposición, pues muchas veces el político, para que lo trate bien un diario, le hace caso a la línea editorial del diario, que es pegarle al gobierno. Entonces va y le pega al gobierno con cualquier cosa, con el pago del Club de París, con lo que hicimos con los fondos buitres. La verdad es que hubo un montón de políticos que en ese momento de la oposición, todos me parece, acuerdo que estaban en contra de lo que hacía el gobierno, y ahora parecen estar a favor de lo que hace el gobierno, de lo que hizo el gobierno. Entonces yo, la verdad que para los políticos les doy una aprobación. Para los que cambiaron de opinión y ahora están reconociendo que son políticas de Estado, que son a favor de la gente y que no sirve criticar todo. Y que tendrán que continuar en caso de ser gobierno. Y ahí está mi duda. Si durante 11 años criticaron YPF, AUH, Aerolínea, la relación con los acreedores externos y los fondos especulativos, el plan de inclusión jubilatoria, cosas todas que me parece que deberían ser unánimes. La criticaron 11 años. Ahora que están en campaña, han recapacitado aparentemente y cambiaron de opinión. Y lo apoyan. Yo creo que si han cambiado de opinión, la verdad que yo lo felicito. Pero si simplemente
leyeron las encuestas, se dieron cuenta que la gente que es más popular y que es más demagógico, decir que eso está bien y que lo van a conservar, y ahí me empiezo a asustar, porque hemos tenido políticos que en campaña prometieron cualquier cosa y después hicieron lo contrario o incumplieron. Ahí me empiezo a asustar. Sí, por eso claro. yo digo, con un político en campaña, es difícil ver, sobre todo con nuestra oposición, que tanto nos ha criticado todo lo que ahora ellos mismos aplauden. Es muy difícil decir con cuál simpatizar, porque todos han panquequeado, te digo, y algunos hasta políticos que yo te diría eran funcionarios de nuestro gobierno, se fueron del gobierno echados por mal funcionario, y después se hicieron de la oposición, y ahora felicitan la medida del gobierno. ¿Qué te puedo decir? Los principales candidatos de la oposición encuadran en alguno de estos dos rubros. Sí. Los que fueron siempre oposición nos criticaron y ahora nos aplauden, y los que eran parte del gobierno se fueron, se ve que descorazonados, y pasaron con una ambulancia y los juntaron, y se hicieron de la oposición, y ahora de nuevo aplauden lo que hace el gobierno. Es difícil, ¿no? Porque se van cambiando todos los días la careta según lo que le dice un encuestador. ¿Estuviste viendo el partido anoche? ¿Sabés que no? Estaba todavía trabajando el tema de... ¿Sabés que no? Vi después algunas cuestiones lamentables, ¿no? Lo leí hoy en el diario también. Lamentables, cuestiones que hay que investigar y hay que ver quién fue. Yo la verdad que no soy especialista en estas cosas. No, pero como ciudadano, estábamos todos hablando, fue el tema casi que nos ocupó 2 horas del programa hoy por la vergüenza y por... Lamentable, coincido, lamentable, hay que buscar a los responsables, hay que investigar bien quiénes son los responsables, pues no sé si todos los que estaban ahí en el estadio, me parece que no, porque yo además conozco, tengo muchos conocidos que se fueron a ver el partido y no estaban en esa actitud. Me parece que tampoco es para decir todos los hinchas, pero bueno, sabemos lo que significa este tema, lamentable el resultado y hay que encontrar a los responsables y castigarlos. Pero sos futbolero, ¿de qué cuadro sos? Yo soy de Boca. Ah, de Boca, pero no lo seguís, ¿no sos futbolero? Sí. No, poco, mira, la verdad que poco. Ahora estaba pensando ir a la cancha porque tengo 2 nenes y los 2 son fanáticos, así que... ¿No te da miedo este tipo de cosas que pasan, no te dan miedo como para ir a la cancha? Porque se retrae mucho, el público familiar se retrae mucho. No me da miedo. Tengo muchísimos amigos que van a la cancha, que van con sus hijos y que la pasan bien y disfrutan el espectáculo. Sé que no es que desconozco el tema, no soy especialista y además no lo vivo porque no voy a la cancha hace un montón. Ahora que haya pasado esto ayer y suspender un partido por la violencia, la verdad, sobre jugadores, la verdad que me parece lamentable. Hay que buscar los responsables. Muchísimas gracias por tu tiempo, buena suerte, saludos a tu mujer. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Chao, buena suerte.